Bueno, hermanos, como ya se ha mencionado, estamos estudiando la segunda carta a los Corintios. Ya vamos por el capítulo 10. Hoy nos corresponde desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Y el apóstol Pablo en este punto toca lo que es la gloria de Dios y cómo los falsos apóstoles y los falsos predicadores que habían llegado a Corintio, que habían surgido allí en Corintio, ellos estaban utilizando la gloria de Dios o jactándose en la gloria de Dios y no dándosela a Él, que se la merece. Yo le he colocado como título a esta predicación: solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 11 hasta el versículo 12. Sería nuestra primera estructura. No nos gloriemos en nosotros mismos. No nos gloriemos en nosotros mismos. Esa es la primera estructura, desde el verso 11 al verso 12. La segunda estructura: Cristo es nuestra gloria, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. En nuestro mundo hay muchos tipos de gloria al cual el hombre se aferra o el cual el hombre trata de alcanzar o que de alguna manera el hombre puede lograr. El hombre por lo general se gloría o se siente satisfecho cuando tiene riquezas, cuando tiene muchas posesiones en este mundo. Él se siente satisfecho y se siente grande. Es el hombre natural que se siente de esta manera, sintiendo de que lo que ha hecho o lo que ha adquirido en este mundo ha sido por su propia fuerza, por su propia gloria, y esto lleva al hombre a sentirse grande, a sentirse autosuficiente. Y este principio o esta práctica, de alguna manera, algunos cristianos de Corintio la habían adoptado. Y en los versículos que vamos a estar desarrollando, que acabamos de mencionar, el apóstol Pablo quiere enseñarle a estos hermanos que la gloria no es de ellos, que si hay alguien que debe recibir la gloria o que esa gloria le pertenece a alguien, es a Dios, no al hombre. Pablo tenía esto totalmente claro en sí mismo, pero estos hermanos, debido a su inmadurez, debido a su rebeldía en la cual habían caído, ellos estaban menospreciando esto. Ellos estaban prácticamente robándole la gloria a Dios. Entonces, como una idea principal, la gloria no le pertenece al hombre, la gloria solo le pertenece a Dios. Y hay algo que debemos tener presente: Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es de Dios y no la comparte con ningún hombre. Ningún hombre puede llevarse los créditos que le pertenecen a Dios, ya que Él es el creador y es el que merece la gloria. El hombre simplemente es una creación de parte de Dios. Él no tiene por qué tratar de llevarse lo que no le pertenece. Y ese era el problema que estaba surgiendo con estos hermanos, ya que Pablo empieza desde el verso 1 del capítulo 10 defendiendo su ministerio. Entonces podemos decir que Pablo defendía su ministerio, defendía su gloria. No. Cuando nosotros vemos esta porción o esta parte de este capítulo, estamos viendo cómo Pablo quiere simplemente que estos hombres entren en razón, que ellos puedan entender que lo que están haciendo está mal y que esto los lleva a ellos a un estancamiento espiritual y no deja que el evangelio pueda seguir avanzando a otros lugares, porque ellos recibieron esta grandiosa noticia y ahora estaba allí cerrada entre ellos mismos. ¿Por qué? Por esa conducta negativa, esa forma de hacer las cosas muy negativa, no los estaba ayudando a ellos. Entonces, quisiera que leyéramos nuestros versículos para de esta manera ir introduciéndonos en el sermón. Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 10. Dice Pablo: esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por carta,
estando ausente, lo seremos también en hechos, estando presente. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino que conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seamos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, estos son los versículos que vamos a estar viendo. Entonces, en primer lugar, en el versículo 11, el apóstol Pablo se refiere a alguien de forma específica y se está refiriendo a ese grupo de predicadores, a ese grupo de pseudoapóstoles que habían surgido allí, y él le dice: esto tenga en cuenta tal persona. Pablo se está refiriendo precisamente a ellos, exclusivamente a ellos, y Pablo les está diciendo a ellos que así como él ha sido en esa carta severa que anteriormente ha enviado a Corintio, así como él les ha hablado con mucha fuerza y ha hablado rudo a los corintios por su comportamiento, dice Pablo: yo estoy preparado para ir y hablar con estas personas de la misma manera que lo he hecho en la carta. Estoy dispuesto a hacerlo. Es decir, estos hombres estaban menospreciando la autoridad de Pablo, estaban mostrando a un Pablo débil en Corintio. Y Pablo les hace un enfrentamiento básicamente a estos hombres para que ellos tengan en cuenta esto, de que él está dispuesto a enfrentarlos en el momento que él esté allí, si ellos siguen con su conducta. Pablo era un hombre con una conducta intachable. Pablo no era un hombre hipócrita que dijo esto por una carta refiriéndose a los corintios y luego iba a llegar allá a decir otra cosa. Pablo no es este tipo de hombre. Pablo es un hombre el cual está dispuesto a defender el Evangelio y a confrontar a aquellas personas las cuales se opongan a él de una forma contundente. Tenemos un ejemplo de parte del apóstol Pablo cuando confronta al apóstol Pedro. El apóstol Pedro primero comparte con los gentiles, luego que llegan los judíos, Pedro se aleja un poco de los gentiles y se acerca más a los judíos, y el apóstol Pablo ve esta conducta y enfrenta inmediatamente a Pedro y le dice que no es la forma de actuar de un creyente, de un hombre que está liderando una iglesia en ese caso. Pablo le dice que no es la conducta adecuada, Pablo le dice que eso es una conducta hipócrita. Entonces vemos como el último de los apóstoles, este hombre, como él se llama, el más pequeño de todos, que es el más insignificante, estaba dispuesto a desafiar a aquel líder de todos los demás, con la finalidad de que él entrara en razón. No porque Pablo era una persona arrogante y se tenía que hacer lo que él dijera, no, sino que lo que estaba en juego era la gloria de Dios, lo que estaba en juego era el Evangelio. Y él estaba dispuesto a enfrentar al apóstol Pedro con la finalidad de que esto se corrigiera. Y si esto era así, imagínense ustedes cómo Pablo no iba a enfrentar a estos falsos maestros y a estos falsos apóstoles que habían surgido allí. Pablo estaba totalmente dispuesto a hacer eso. Dice, como lo menciona el versículo, dice: así como lo he sido en carta, también lo voy a hacer estando presente, estando frente a ustedes.
dice Pablo en el verso 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. El apóstol Pablo está diciendo que él no se atreve a compararse con ninguno de estos hombres. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que él no se atreve a compararse con ninguno de estos? ¿Qué es en realidad lo que él quiere decir? Dice Pablo, yo no voy a ser tan osado como estos hombres para caer en el terreno que ellos han caído de autoexaltarse a sí mismos. Porque estos hombres, ellos mismos, habían trazado una regla por el cual ellos se iban, o por el cual ellos ya se habían medido y habían llegado a la conclusión que ellos eran maestros y eran apóstoles. Y Pablo dice, yo no estoy dispuesto a hacer eso, yo no me atrevo a compararme como estos hombres han hecho este tipo de comparaciones. Ellos creían, o de alguna manera ya lo habían presentado a los corintios, de que ellos tenían una mejor elocuencia que el apóstol Pablo, que ellos tenían una mayor influencia que el apóstol Pablo, que ellos eran mejores eruditos que el apóstol Pablo. Entonces, este tipo de cosas es una línea que ellos trazan para ellos autojustificar su posición. Y Pablo dice, yo no voy a hacer este tipo de cosas, yo no voy a hacer este tipo de comparaciones con mi vida, porque de esta manera yo voy a deshonrar a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que una persona puede hacer dentro de una iglesia no lo hace por su propia fuerza, sino que es Dios que lo utiliza para que Él continúe con su obra dentro de su iglesia. Entonces, Pablo observa esta situación y dice, yo no tengo la osadía para hacer esto. Yo no pienso hacer este tipo de cosas que ellos están haciendo. Él dice, ellos se comparan a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Es decir, la actitud que estaban teniendo ellos era una actitud totalmente desviada de lo que debe hacer una persona que está profesando ser un maestro, que está profesando ser un apóstol. Una persona que profesa esto no puede hacer este tipo de cosas. Ellos habían establecido su propio sistema de medición y ellos mismos estaban autoevaluando. Ellos utilizaban un factor para medirse, que era la personalidad, que era esa elocuencia que ellos podían tener, y esto, Pablo dice que yo no puedo hacer esto. Yo sinceramente no puedo caer en este punto tan bajo en medirme o compararme con otro. Pablo dice que estos hombres no eran juiciosos, ellos eran hombres necios, y esto lo llevaba a mostrar una conducta egoísta que buscaba su propia gloria, que buscaba sus propios méritos. Y esto, sinceramente, para Pablo era algo inaceptable. Pablo no podía caer en este terreno donde ellos habían caído, caer al nivel que ellos habían llegado. Pero ¿cómo hace el apóstol Pablo para medir su vida o para, de alguna manera, él autoevaluarse? En la misma carta de 2 a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 22 y 23, vemos cómo el apóstol Pablo hace esto. Dice Pablo, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Vemos que estos que se autoproclaman apóstoles y maestros, ellos se basaban en una regla de conducta que era su elocuencia, su manera quizás tan práctica de hablar, de expresarse en público y este tipo de cosas, su influencia sobre las demás personas. Pero Pablo hace una comparación en estos versículos, pero él se centra y dice,
Yo me he medido por la regla que Dios ha establecido y a mí me ha tocado ser azotado, a mí me ha tocado experimentar cárceles. Eso es lo que yo he hecho como apóstol. Pero es allí donde surge la gran diferencia entre estos falsos predicadores, estos falsos apóstoles y quién era el apóstol Pablo. Él estaba dejando todo esto a descubierto para que los hermanos pudieran entender y para que ellos pudieran reaccionar ante esa apatía y esa forma de vivir que estaban llevando, al permitir que estos falsos estuvieran allí en medio de ellos. Ellos debían aprender a rechazar a estos hombres. Ellos debían aprender a valorar lo que el apóstol Pablo había hecho con ellos. Entonces, hasta este punto vemos que el apóstol Pablo está enfrentando a estos hombres con la finalidad de que reaccionen y deja ver en claro la conducta de ellos y la conducta de él para que los hermanos vayan reaccionando ante la situación. Nuestra segunda estructura nos muestra: Cristo es nuestra gloria. Dice Pablo en el versículo 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Pablo les había mostrado a los corintios un currículo totalmente distinto al que los demás habían presentado, algo totalmente diferente, algo que él había experimentado con su propia vida. No era que Pablo había hecho o había llegado al apostolado por todo su conocimiento que él tenía. Pablo había llegado a esto porque Cristo lo escoge para hacer este trabajo. Cristo lo escoge, lo transforma y lo trae a servirle a él. Estos hombres habían prácticamente usurpado esta posición. Estos hombres estaban invadiendo la posición de maestro o la posición de apóstol en Corintio. Y esto es algo que sin duda alguna trae mucho descontento y trae mucha molestia cuando una persona es consciente de lo que está sucediendo. Pero los hermanos de Corintio estaban totalmente velados, cegados ante esta situación. Y Pablo quiere que ellos puedan entender, que ellos puedan comprender la situación. Pablo se negó a gloriarse desmedidamente y se apega a la regla que el Señor le había mostrado, le había dado a él. ¿Y cuál es la regla que el Señor le da al apóstol Pablo? En Romanos, capítulo 1, versículo 5, vemos la regla que el Señor le da. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Pablo había recibido una regla de conducta, una regla moral de parte de Dios, y él dice: yo he recibido esto por la gracia de Dios. El apostolado a mí se me ha dado no por mi elocuencia, no por lo que yo pueda haber alcanzado. Yo he adquirido esto es por la gracia de Dios. ¿Y esto para qué? Para ser obediente en la fe y predicar el evangelio a todas las naciones. Esto yo lo he adquirido. Es como mostrándoles a ellos cómo ustedes han llegado a donde han llegado. Explíquenme eso. Quiere Pablo llegar a ese punto con cada uno de ellos. Pablo no necesitaba esa forma de vida que ellos estaban profesando, esa grandeza, ese tipo de cosas que el hombre busca por sí mismo, por su propia fuerza. Pablo no necesitaba absolutamente nada de esto. Los corintios se negaban a entender esto de alguna manera, porque si Pablo ya les había enviado ya varias cartas, ¿por qué mantener esta posición? ¿Por qué seguir soportando, tolerando esto? Entonces Pablo quiere que ellos reaccionen, Pablo quiere que ellos vean la realidad de las cosas. Dice el versículo que Pablo no quería gloriarse desmedidamente. Pablo dice: conforme a la regla que Dios me ha dado, a esa regla yo me he apegado, para llegar también hasta vosotros.
En pocas palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, yo he llegado a ustedes a predicarle el evangelio y yo no he actuado como han actuado estos hombres. Yo no necesito gloriarme o autoexaltarme de lo que yo he hecho con ustedes. Pero si los corintios continuaban con esta posición, ellos iban a negarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque quien les lleva el evangelio a los corintios es el apóstol Pablo. No eran estos hombres que estaban allí. El que funda la iglesia de Corintio es el apóstol Pablo. Entonces, él tenía cómo gloriarse en ellos o cómo decir, yo fundé esa iglesia. Pero no es la posición que él toma. Él dice, yo he hecho esto es por la gracia de Dios. Es la regla que Dios le ha enseñado a él. Y él se apega a esto. Él dice, yo pudiera gloriarme porque yo los he fundado básicamente. Pero dice, no me aferro a esto, porque lo he hecho es por la gracia de Dios. Si he logrado hacer esto con ustedes, es porque Dios así lo ha querido. Es algo totalmente diferente a lo que estos hombres estaban haciendo. Dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros. Fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. ¿Ve? Ahí lo confirma. Dice Pablo, yo no he llegado al punto de sobrepasarme de lo que he hecho con ustedes. Yo hice lo que hice con ustedes, llegar a ustedes con el evangelio de Cristo, llegar a sus vidas y hasta ahí, hasta ese punto he llegado. No me he extralimitado, yo no me he autoexaltado por esto que yo he hecho. No lo he hecho de esta manera. Yo simplemente he cumplido con lo que Dios me ha mandado a hacer. Y con lo que Dios me ha mandado a hacer, yo he llegado hasta ustedes. Entonces, vemos la forma en que Pablo actúa ante lo que él ha hecho. Y estos hombres no actuaban de esta manera. Estos hombres buscaban su autoexaltación y buscaban sus propios méritos. Esto nos demuestra que Pablo no se había introducido en el territorio de ellos. Por el contrario, Pablo se mantenía al margen. Pablo no caía en ese punto de que yo hice, tú no hiciste. No, Pablo simplemente lo está demostrando por el mismo evangelio lo que él ha logrado hacer. Y él dice, yo no me jacto de esto, yo no me enaltezco de esto. Yo simplemente he hecho lo que Dios me ha mandado hacer. Dice el versículo 15. No nos gloriamos demasiadamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. El apóstol Pablo dice que él no se gloría demasiado en trabajos ajenos. Si una persona, o en ese tiempo habían muchos evangelistas que iban predicando el evangelio, si Pablo llegaba a un sitio donde ya se había proclamado el evangelio, donde ya se había predicado de Cristo, Pablo no iba a llegar a llevarse la gloria de el trabajo de esa persona. Pablo no iba a sobreedificar sobre eso que ya se había realizado como lo estaban haciendo. Entonces Pablo va quitándole de alguna manera el velo que tienen nuestros hermanos de Corintio, para que ellos aprendan a determinar quién es el que está en lo correcto y quién es el que está haciendo las cosas mal. Al decirles estas palabras, dice, no nos gloriamos demasiadamente en trabajos ajenos. Si otro ya hizo este trabajo, yo me abstengo de gloriarme de ese tipo de cosas. Si a mí me corresponde ir a predicar el evangelio, yo lo hago a otro lado. Pero él dice algo muy importante allí. Él dice que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. El crecimiento espiritual de ellos se había detenido por esa conducta que estaban llevando ellos. Esto se había frenado en la vida de los corintios. Por eso Pablo dice que en el momento que su fe crezca, entonces el evangelio iba a seguir expandiéndose. El evangelio no solo se iba a quedar allí en Corintios, sino que los mismos corintios iban a hacer que esto sobreabundara, que esto se siguiera expandiendo a otros lugares. Es lo que Pablo quiere mostrarles en estos versículos a ellos. En el versículo 16 dice el apóstol Pablo,
¿Y qué anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado? Nuevamente vemos cómo los versículos van confirmando exactamente lo que Pablo quiere mostrarles a ellos, lo que Pablo quiere enseñarles. Pablo era un hombre transparente, era un hombre que no andaba ocultando las cosas, sino que hacía las cosas de forma espontánea, de forma clara, y esto era lo que lo hacía tan rechazado por los demás. Estos hombres rechazaban rotundamente al apóstol Pablo por cómo era él. Él hablaba claro y preciso ante la situación. No añadía a las cosas y simplemente hacía lo que Dios le había mandado hacer. En el versículo 16, como acabamos de ver, Pablo dice que él no entra a ninguna obra para gloriarse. Pablo se mantiene firme en lo que él ha hecho y no cae en ese terreno de estos hombres para no caer en un tira y encoge con ellos. Él se mantiene allí firme y no trata de caer en el terreno que ellos quieren que Pablo caiga. Ellos querían poner en duda a Pablo, ellos querían avergonzar al apóstol Pablo, pero él se mantiene firme en las obras que él ha hecho, y esto es lo que lo hace a él tan estable en este sentido. Luego el apóstol Pablo muestra algo bastante interesante, y con esto de alguna manera u otra le da nuevamente una exhortación o una reprensión a estos hombres, cuando él dice en el versículo 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Si tú tienes algo de qué gloriarte, si tú tienes algo de qué engrandecerte, no seas tú mismo. Hazlo en el Señor Jesucristo. Si tú te quieres sentir grande, hazlo en Cristo. Hazlo por la obra de Cristo. En Salmos 27 podemos ver lo que David dice con respecto al gloriarse. Salmos 27. Dice: ellos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. David dice que los enemigos de él confían en sus caballos, que ellos confían en sí mismos, pero dice que aquellos que confían en Jehová siempre tendrán su nombre en memoria, es decir, su fortaleza estaba en su Dios, su fortaleza no estaba en sí mismo, y es lo que Pablo quiere que ellos vean. Y la cita que nuestro hermano leyó al principio también está allí mostrándonos en realidad dónde está la gloria de aquellos que profesan el nombre de Dios. Jeremías capítulo 9, versículos, vamos a leerlos desde el 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando el apóstol Pablo les está escribiendo a estos hombres, debido a su conducta, Pablo tiene en mente estos pasajes del Antiguo Testamento, los cuales revelan con claridad dónde debe afirmarse aquel hombre que proclama el Evangelio de Cristo. Aquel hombre que sigue la doctrina de Dios no puede aferrarse en sí mismo. Y esto para nosotros hoy en día es muy importante, ya que nos ayuda a nosotros a identificar y a ver aquellos hombres que se sostienen por sí mismos, aquellos hombres que simplemente hacen las cosas para buscar una posición, bien sea en una iglesia, bien sea en una localidad, para simplemente ellos conseguir un estatus. Cuando usted escucha a una persona y esa persona todo lo haga centrado en sí mismo, ya usted puede identificar claramente a esa persona.
Pero cuando usted escuche del Evangelio a una persona que se centra en Cristo, que se centra en la obra de Dios, en lo que Él hace, en su poder, en su gracia, en su misericordia, entonces usted está enfrente de una persona que es un siervo de Cristo, que es un esclavo de Dios y hace estrictamente lo que Dios ha mandado. Quisiera leerles una cita textual de Martín Lutero, y él dijo: todos somos mendigos. Los hombres de Dios humilde reconocen que no tienen nada de qué jactarse. Si predican el Evangelio es porque la palabra de Dios es un fuego en sus huesos y se ven impulsados a predicar. Y si sirven en la iglesia es solamente porque Cristo los pone en el servicio. Y cualquier éxito que tengan tan solo puede atribuirse a la gracia de Dios y a la obra en ellos. Estas son las características, según Martín Lutero, de un hombre que está haciendo la obra de Cristo de manera correcta. Es un hombre humilde, es un hombre que no quiere llevarse la gloria de Dios y es un hombre que cuando obtiene algún éxito, en este caso pudiéramos compararlo con el apóstol Pablo, cuando Pablo logra establecer, fundar esa iglesia en Corintio, él no se jacta de nada de esto. Él se mantiene en que es un siervo, en que es un esclavo, y esto no es un mérito para él. Simplemente él está cumpliendo con lo que Dios ha demandado que él debe hacer. Entonces vemos como Pablo en este punto hace una reprensión a aquellos hombres y a la iglesia de Corintio para que aprendan a gloriarse en el Señor y no en sus fuerzas y no en sus propias obras. El versículo 18 dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Esto también es bastante interesante. Estos falsos maestros estaban completamente enfocados en el hoy, así como nosotros lo experimentamos hoy en día. Hoy en día usted enciende la televisión y puede encontrar un canal que se llama Enlace, donde el predicador intimida a las personas que están allí con la finalidad de ganar una posición en ellos. Se quita el saco, lo arroja y todos caen al piso. Esa es una forma de intimidar a las personas que están allí con la finalidad de que lo vean a él como una persona grande, o si no, los sopla, los empuja y hacen un show allí. Pero estas personas, en realidad, su objetivo es manipular las mentes de las personas que están allí con la finalidad de ellos llevarse la gloria, con la finalidad de ellos llevarse al mérito. Este es el apóstol, este es el hombre que tiene el poder, y pueden haber personas que hayan escuchado esto y de alguna manera hayan sido convencidos por este tipo de cosas o este tipo de show que se hacen allí. Pero cuando nosotros nos acercamos a la Escritura y vemos lo que Pablo está mostrando, Pablo no muestra absolutamente nada de esto. Pablo era un hombre común y corriente, el cual había sido alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios, y este hombre estaba dispuesto a ir donde fuera, a padecer lo que fuera, con tal de predicar el Evangelio, con tal de llegar y exponer la salvación a los hombres. Ese era el propósito fundamental del apóstol Pablo. No armar un show en una iglesia, no tratar de llevarse el mérito que le pertenece a Dios. Pablo no era este tipo de hombre. Entonces, estos hombres, estos falsos hombres, buscan su propia aprobación, buscan fama, dinero, elogio, riqueza, poder, y esto no es de un verdadero siervo de Cristo. Un verdadero siervo de Cristo espera su recompensa celestial, así como lo muestra Mateo capítulo 5, versículo 12. Mateo 5:12 nos muestra qué espera un verdadero siervo de Dios. Eso lo anhela, eso lo espera con muchas ansias. Todo siervo de Dios espera esto y nada más. Mateo capítulo 5, versículo 12: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes
de vosotros. Son palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, diciéndole a aquellos que se alegren y se gocen en el sufrimiento, porque los profetas que estuvieron primero que nosotros en esta tierra, ellos experimentaron esto. Y ellos mantuvieron su confianza en las promesas que Dios les había dado. Hoy en día, los apóstoles, los pseudoapóstoles actuales, ellos no esperan nada de esto. Ellos no esperan ningún tipo de sufrimiento. Ellos dicen, pero tú eres hijo del rey, tú no debes sufrir. Tú eres un príncipe, tú debes crecer, debes explotar tu potencial, debes hacer este tipo de cosas. Pero un siervo de Cristo, en realidad, espera lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 12. Él espera su recompensa celestial. Eso es lo que espera un siervo de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 21, también nos muestra Mateo 25, veintisiete, 21, dice: y su Señor les dijo, bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras son las que esperamos cada uno de nosotros cuando andamos conforme a la voluntad de Dios. Cuando se nos ha enseñado el Evangelio de manera correcta, cuando hemos escuchado que la palabra de Dios no es un circo, que la palabra de Dios es algo serio y que ella nos quiere alcanzar a nosotros para llevarnos a la eternidad, y que si tenemos la responsabilidad de alguna manera de exponerla a otro, esta es nuestra recompensa. Que el Señor en aquel día nos diga, bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Aquí no te habla de una recompensa grande, que tú eres el mejor, que tú eres el campeón, no te dice nada de estas cosas. Entonces, hay muchas iglesias actuales, las cuales proclaman esto una y otra vez, todos los domingos, todos los días que se congregan. Dice que tú eres un campeón, que tú eres lo mejor que hay en este mundo, y en realidad no es así. Nosotros somos esclavos, somos siervos de Cristo, y Cristo no vino a este mundo a deleitarse y a gozarse con lo que este mundo ofrece. Cristo vino aquí a dar su vida por los pecadores. Cristo vino al mundo a sufrir, así como lo muestra Él en Mateo 5:12. Él dice que antes que nosotros estuviéramos aquí, han pasado otros hombres a lo largo de la historia, y esos hombres lo que han recibido es mucho sufrimiento. Entonces pudiéramos llegar nosotros a una conclusión, bueno hermano, entonces lo que tú quieres decir es que si yo soy cristiano voy a sufrir y nada más. El Evangelio encierra muchas cosas. El Evangelio no solo te puede llevar a sufrir, el Evangelio te puede llevar simplemente a gozar de alguna manera de lo que hay en este mundo, pero no debemos nosotros enfrascarnos en lo que nosotros deseamos o en lo que nosotros queremos en esta vida, ya que esto es lo que hace que el hombre se desplace de lo que Dios ha establecido. Y es lo que de alguna manera lleva a muchos predicadores hoy en día a centrarse solamente en sí, solamente en lo que ellos pueden hacer, en lo que ellos pueden determinar según su criterio, según su razonamiento, y no centrarse en lo que Pablo dice en este versículo, que buscan de alabarse a sí mismos. De repente se paran frente a los demás y simplemente cuentan testimonios, algo muy grande que me sucedió, algo muy grande que me pasó, buscando de autoalabarse, de autoexaltarse a sí mismo. Y Pablo dice, no hagan esto. Deja que Dios sea el que te exalte. Deja que Dios te diga, siervo, en lo poco has sido fiel y en lo mucho yo te pondré. Tomando en cuenta que es Dios el que nos da la aprobación, la aceptación para entrar en su reino. No somos nosotros los que tenemos la capacidad
de llegar y planificar nuestra vida o planificar la vida de la iglesia, porque todos los que están aquí presentes van a entrar en el reino según lo que yo planifique, según todo lo que nosotros hagamos como creyente. Eso no lo determinamos ninguno de nosotros. Lo que sucede en nuestra vida debe determinarlo Dios, ya que Él es el fundador de la iglesia, ya que Él es el fundador de la vida en los cielos y en todo lugar. Pero si nosotros nos aferramos a nuestro criterio, a lo que yo pienso, a lo que yo creo, vamos a terminar como estos hombres, como estos falsos maestros, como estos falsos apóstoles, llevándose los méritos de los demás y en especial llevándose la gloria que le pertenece a Cristo. ¿Quién murió en la cruz? En la cruz no murió el apóstol Pablo, no murieron ninguno de los demás apóstoles, murió Cristo, y de allí parte todo lo demás. Y Pablo quería que nuestros hermanos entendieran y recapacitaran en su conducta. A veces nosotros nos centramos en algo y de allí no queremos salir sin ver lo que está delante, sin ver que Cristo está allí y que quizás no aprueba lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos proclamando. Entonces, en pocas palabras, por lo menos para nosotros en nuestros días, esto nos ayuda a ver y a identificar aquellos falsos que están delante de nosotros en muchas iglesias, a ver a aquellas personas que simplemente quieren exaltarse a sí mismo, donde una iglesia se centra en todas sus obras, en todo lo que ellos pueden hacer, y la palabra de Dios va en contra de esto porque dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Y no es que nosotros caigamos en el punto de que, bueno, estos hermanos critican mucho a los demás, sino que lo que muestra la palabra de Dios es muy claro. Él dice que ningún creyente debe autoexaltarse, que ningún creyente debe buscar su propia gloria. Es lo que la palabra nos está enseñando. Entonces vemos nosotros iglesias donde en este lugar arman un show demasiado grande, donde danzan, donde cantan, donde hacen muchas cosas, y esta verdad queda a un lado. Entonces el hombre busca siempre su autoexaltación, y es un error doctrinal grave y grande. Esto estaba sucediendo en Corintio con estos falsos que estaban allí, y esto también sucede hoy en día. Esto no quedó en el pasado, esto también está en el presente, donde hay muchos hombres que han llegado a lo que es la predicación del Evangelio. Lo que proclaman con sus vidas no es lo que enseña la palabra de Dios. Y esto está mal de parte de aquellas personas. Hermanos, tengo 4 resoluciones para este sermón. La primera de ellas: nunca tengamos un alto concepto de nosotros mismos. Nunca tengamos un alto concepto de nosotros mismos. Esto sin duda nos puede ayudar, ya que es muy fácil llegar y vernos y sentirnos grande por cualquier cosa. Y esto está mal. Debemos evaluarnos y no exaltarnos a nosotros mismos. Lo segundo es, si queremos gloriarnos en algo, que sea en la gracia de Dios. Si tenemos la oportunidad de hacer algo, lo cual va a traer quizás alegría o lo cual va a traer satisfacción a otras personas, estemos seguros de que le demos la gloria a la gracia y a la misericordia de Dios, y no a lo que nosotros podemos hacer. No, yo fui el que planifiqué todo, yo fui el que hice todo. No, eso no está bien. Debemos dejarle todo a lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Recuerde lo que dijo Martín Lutero: un siervo nunca busca sus méritos, busca de exaltar la gracia de Dios. La tercera: deja que el Señor te apruebe y te confirme. Deja que el Señor te apruebe y te confirme. No hace falta que nosotros nos tengamos que imponer sobre los demás para que Dios nos apruebe. Él debe aprobar nuestra vida y Él debe confirmar nuestra vida según nuestras obras. Y cuarto, no seas sabio en tu propia opinión.
Esto también es interesante, ya que a veces, quizás con un poco de conocimiento, podemos creernos más sabios que los demás, y es la advertencia que el Señor le da al pueblo de Israel en el libro de Jeremías, cuando le dice, claro, esto es un fragmento de ese verso, y Él les advierte que no sean sabios en su propia opinión, que no se aferren a lo que saben, que no confíen en su propia valentía, sino que se deleiten en conocer a Dios y en alabar a Dios de manera correcta.